Muy buenas noches. Mi nombre es Wilson Rosero. A continuación hago la exposición al tema la implicación ética de relación del terapeuta con el cliente o paciente y la relación del psicólogo con las organizaciones sociales. Hay que tener en cuenta que en toda relación, tanto del psicólogo con el paciente o cliente, tiene que existir un lenguaje adecuado, una confianza y un profesionalismo por parte del psicólogo que genere confianza en el paciente. La capacidad también de escucha y el cumplimiento de las funciones de comunicación, reconocimiento tanto del ambiente social y de los afectos y de la personalidad interna del sujeto que vamos a atender. A lo largo de la historia reconocemos las funciones de servicio de la psicología a la sociedad. Primero, el más clásico es el clínico, o sea, el trato o el acompañamiento a una persona individual que puede presentar problemas de ansiedad o de personalidad graves. Ya en los últimos años ha evolucionado y se hace también el acompañamiento a grupos determinados o a empresas. En este caso, por ejemplo, el ayudar, en este caso el papel del psicólogo se convertiría en un facilitador, en aquel que genera confianza o trabajo en equipo dentro de las empresas. Dejándonos ayudar de lo que dice Rafael González Fernández, nos dice que el error fundamental del psicólogo quizás es solo dejarse guiar por los factores internos que presenta el paciente, olvidándonos quizá de los factores externos que también determinan la personalidad o comportamiento de las personas. Entonces, reconocemos de esto dos caminos, dos terapias, ¿no? Las primeras son de autoconocimiento y autoaceptación. El cambio, dicen ellos, partiría desde dentro del sujeto hacia afuera, hacia lo social. Y la modificación de la conducta, que en este caso los que defienden estas teorías dicen que el cambio partiría desde fuera hacia adentro. Ahora bien, vamos a profundizar las características de la psicología individual, tanto como de la psicología organizacional. Para tratar a un paciente de manera individual es más fácil. Casi siempre la persona que necesita terapia acude al psicólogo. Por lo tanto, el diálogo es más abierto, hay más confidencialidad, hay el consentimiento válido y también se afloran las emociones y sentimientos que el cliente siente o el paciente. Cuando se atiende en las organizaciones o los grupos sociales es más difícil. Ejemplo, una empresa. No afloran los sentimientos con claridad, el diálogo es un poco más cerrado, hay temores. ¿Por qué? Porque las personas no desean quizá desvelar la información que se quiere por temor a ser rechazados por el jefe o el empresario. Los problemas éticos comunes que encontramos entonces en la relación del terapeuta-paciente y del psicólogo y en las organizaciones son: primero, que a veces no se respeta el consentimiento válido, que en este caso es pues respetar la interioridad y la voluntad del paciente a revelar lo que siente, lo que piensa. El derecho a la confidencialidad o la intimidad de los datos que se van a recabar. Esto es muy importante, la privacidad y que no se manipule la información que se recoja del estudio o la terapia que se haga. O peor aún, la discriminación por parte del terapeuta al momento de recoger o de querer interpretar la información. Peor más, aplicar técnicas supuestas de terapia que causan maltrato físico o psicológico al paciente. También hay que tener claro que hay que respetar el modo de creer del paciente. Quizá, y en la mayoría de los casos, apoyarnos en las creencias de aquellos y de a partir de ahí que ellos también tengan un puntal para poder rehabilitarse. Encontramos las diferentes terapias psiquiátricas y psicoterapéuticas para poder ayudar a los pacientes. En las psiquiátricas hay que entender que parte de la medicina, ahí encontramos por ejemplo las orgánicas, la farmacoterapia, la electrocompulsiva o la psicocirugía, ¿no? Ahí encontramos por ejemplo en la farmacoterapia aquellos que se puede de alguna manera, digámoslo así, recetar con medicina o antidepresivos para poder ayudar al paciente a recuperarse, ¿no? O la electrocompulsiva, que son, puedes aplicar choques eléctricos en ciertas partes del cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso central, para poder recuperar alguna parte que no le permite funcionar normalmente al organismo del paciente, ¿sí?
Ya en la psicoterapia encontramos algunas técnicas, por ejemplo la cognitivo-conductual, basada en aprender nuevos modos de pensar y de actuar. En las terapias psicoanalísticas es sobre todo centrada en la parte introspectiva del paciente. Y la de corte existencial, que pues está basada en la relación de confianza entre el terapeuta y el paciente. ¿Sí? Y luego de ahí se desprenden también las sistémicas, que ya son un poco más actuales, que la terapia familiar, la terapia sexual, la terapia grupal. Todas estas, pues de alguna manera buscan solucionar problemas puntuales de relación a intra de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de problemas familiares, a veces temas de divorcio o problemas de paternidad hacia los niños. Para concluir, apoyándonos en la Asociación Americana de los Psicólogos, diría que el psicólogo tiene que estar preparado a nivel académico, ético y legal para aprender a un paciente, conocer el entorno social donde crece y qué es lo que lo va determinando. Segundo, para internar a un paciente que clínicamente podamos decir está grave, pues tendríamos que tener la aprobación de un familiar que lo cuide. ¿Sí? No lo podríamos forzar tampoco a internarse. Luego, hay que tener claro los protocolos, cómo atender a los pacientes, siempre que la relación tiene que ser de la manera más respetuosa y que no cause ningún daño físico, psicológico o afectivo en el paciente. Esto es cuanto yo puedo decir y aportar a esta investigación. Muchas gracias.